Shalom familia, ya estamos nuevamente otro viernes más a la víspera de Shabbat y como todos los viernes estamos estudiando pues Proverbios, la porción de Proverbios que nos toca. En este caso será la parte 23, pero es Proverbios 17. Ya llevamos 23 estudios de Proverbios, este es el número 23, pero corresponde al capítulo 17 y vamos a estudiar del 1 al 14 solamente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Dice así, tenemos una pequeña y breve introducción. Ya saben que yo soy de introducciones breves. Bueno, esta sí va a ser breve. Y les pongo más bien, no les ponía, les pongo. Como venimos viendo a lo largo de toda esta serie de proverbios, hay una dualidad que vive el ser humano. Es una dualidad que caracteriza al hombre y a la mujer. Es una dualidad que pone al descubierto su carácter, su capacidad de obedecer, pero sobre todo deja al descubierto la capacidad de honrar a Hashem o no con su vida. Esa dualidad es la que determina el sentido de todas las acciones del ser humano. Esa dualidad la hemos visto ya antes y es o la sabiduría o la necedad, ¿no? Entonces, si tuviésemos que ponerle un título a este estudio, uno sería muy bueno, sabiduría bis necedad, ¿no? O sea, sabiduría contra necedad, porque vamos a ver cómo, así como hemos venido viendo durante todos los proverbios, en este no será la excepción. La característica tanto de la sabiduría como de la necedad está presente en todo ser humano, y en la medida que vaya conociendo a su creador irá dejando de lado la necedad para convertirse en cada vez más sabio. Todas y cada una de las actitudes y acciones de cada ser humano se distingue o por su necedad, que deberíamos traducirlo como por su orgullo, o sabiduría. Una es la necedad, que debería traducirse como el orgullo, y la otra sería la sabiduría, que deberíamos traducirlo o representarlo como obediencia a Adonai. Porque si la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, pues no sería otra cosa más que el honrar a Adonai, la muestra clara de esa sabiduría, y nos llevaría en el momento a obedecer, porque sabemos que honramos a Adonai cuando le obedecemos y cuando vivimos conforme a su voluntad. Y no es necesario que la persona sepa o no que está honrando a Hashem o que lo está deshonrando, porque muchos me preguntarán, y toda la gente del mundo allá afuera, entonces ¿qué? ¿Ellos también viven esta misma dualidad? Claro que la viven, pero por supuesto que la viven, y la viven a tope, ¿eh? Lo que pasa es que desconocen. Y era como David decía en el estudio que tuvo de jueces, ¿no? Decía, el hecho de que tú no sepas que está mal no te exime de la responsabilidad. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando no importa que sepas o no, no es necesario que tengas en tu conciencia el hecho de que estás honrando o deshonrando a través de tu obediencia o de tu necedad a Adonai. Pero está sucediendo a cada decisión, a cada comentario, ¿no? En cada acción nuestra sucede eso. O hay necedad, porque velo de esta forma, Fíjate, de un lado la necedad y de otro lado la sabiduría. Y son los dos paralelos que el hombre vive en toda decisión, en toda forma de pensar, porque una digas honra a Adonai y otra lo deshonra, ¿no? Una de las acciones que es la sabiduría honrará a Adonai con la obediencia a su Torah, sus instrucciones, y la otra lo deshonrará, porque será nuestra propia forma de vivir, de pensar, sin importar y sin contemplar la voluntad de Adonai, ¿no? Ahora, los que conocemos a Hashem, Yehoshua, somos conscientes de esto y buscamos, o deberíamos buscar, vivir vidas que le honren, y luchamos todos los días contra nuestras propias concupiscencias, con nuestros propios
sentires, con nuestras propias espontaneidades que vienen de lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Todos los días luchamos con eso para poder caminar conforme a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, caminar a la estatura del varón perfecto, que es Yehoshua HaMashiach, o conforme a lo que nos ha enseñado y nos ha entregado a través de toda su Torah. Ahora, veamos esta serie de proverbios que nos corresponde estudiar en esta ocasión y revisemos en dónde estamos parados nosotros conforme a lo que vamos a ir leyendo y lo que vamos a ir analizando. ¿Vale? Entonces, empezamos con Proverbios 17, del 1 al 14. Y fíjate, el primero dice: es mejor un mendrugo de pan en paz que carne en abundancia. ¿No? Si lo transportáramos esto a una mesa, sería mejor ahí un bolillito, un panecito, un baguetcito bien durito, ahí, ¿no? Que una mesa llena de todos los manjares, mientras sea en medio de peleas. Fíjate, les pongo yo como comentario: el necio no distingue entre lo bueno y lo malo. El necio actúa de formas en que consiga sus objetivos, sin importar si eso es bueno o eso es malo. Y lo peor es que lo hace aunque se lleve de en medio a los que ama, con tal de alcanzar lo que quiere. Yo conozco mucha gente así. Les pongo, come carne en abundancia, ¿no? Y fíjate, esto de comer carne en abundancia nos muestra la figura del que sacrifica la paz. Porque eso es lo que hace el que come carne en abundancia, conforme a lo que está diciendo aquí nuestro versículo, ¿no? No que si comes mucha carne eso suceda, no, o sea, esto es metafórico, ¿no? Pero fíjate, el que come mucha carne, la come en abundancia, el que gusta de todos los placeres, gusta de lo que sea, sin importar lo que tenga que sacrificar, normalmente sacrifica la paz, sacrifica el shalom con tal de saciarse. O sea, está comiendo, bebiendo a sus anchas, a su forma, ¿con tal de qué? Con tal de satisfacer, pero sin importar qué, sin importar por enfrente, por encima o por en medio de quien pase, con tal de saciarse. Fíjate, les pongo yo aquí, shalom, shalom, shalom. Es mejor tener lo necesario conforme a la provisión de Adonai y tener su shalom y su paz y la alegría de tener una conciencia tranquila, pues nada nos reclama o nos juzga. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos, no? Que la conciencia del hombre lo justifica o lo reprende. Bueno, pues imagina, creo que muchos de nosotros podemos hoy decirlo, podemos tener conciencias tranquilas porque vivimos vidas que están buscando honrar a Adonai, aunque nos caigamos, aunque nos volvamos a levantar, aunque estemos en la pelea y luchando, buscamos todos los días honrar a Adonai, al que está haciendo lo necesario, sin importar por encima de quién pase, para lograr sus objetivos. Ahora fíjate, lo peor del caso es que estos que buscan la abundancia en medio de peleas, o más bien, que buscan la abundancia, terminarán provocando peleas. Porque lo harán sin importar quién pase enfrente de quién. Ahora, lo peor de todo, y el punto final de este comentario, lo peor de todo es que esa ambición de tener abundancia y de comer carne, como dice aquí en abundancia, te separará de Adonai. Porque lo harás de la forma en la que se te antojó, como quisiste, como dice el proverbio, ¿no? Es mejor un mendrugo de pan con shalom que carne en abundancia en medio de peleas, ¿no? Fíjate, el 2 dice: el criado astuto se vuelve el patrón del hijo vago. En algunas historias hemos visto, ¿no?, que el bueno y el fiel criado a veces tiene un lugar preponderante por encima de los propios hijos, ¿no? El criado astuto se vuelve patrón del hijo vago y comparte la herencia con los otros hermanos. Fíjate el comentario, ¿no? En el pasado, cuando la esclavitud existía, ¿no?,
El que era subordinado estaba bajo la autoridad ¿de quién? Pues de su amo, ¿no? De su amo. Eli, si quieres cierrar un momentito la ventana, porque afuera hay como una procesión de niños. Sí, es que es viernes y todos los chicos salen a dar la vuelta por ahí. El pasado, les pongo yo aquí, cuando existían esclavos, pues estaban todos bajo autoridad. Y era característico de todo esclavo que no tenía ¿qué? Voluntad propia. Su voluntad era ¿cuál? Pues la del patrón. Si el patrón decía arriba, arriba. Si el patrón decía vas para abajo, vas para abajo. Si te decía quítate, quítate. Si te decía de ahí no te me mueves, pues de ahí no te me movías. Fíjate, en nuestro verso leemos de un criado, ¿no? Estamos leyendo de un criado, que si bien no era esclavo, está subordinado a la autoridad de su patrón. Pero conforme a lo que está diciendo nuestro versículo, deberíamos preguntarnos y pensar, ¿quién en este verso sí es un esclavo? Lo voy a volver a leer. El criado astuto se vuelve patrón del hijo vago. ¿Quién sí es un esclavo? Fíjate, si nos ponemos a profundizar, el hijo vago es esclavo. Esclavo de una necedad que lo ha hecho incluso menor que el mismo criado astuto. ¿Sí te fijas? Cómo ese vago que ha dejado las cosas importantes de lado, que ya no es digno, que ya no es más digno que lo que fuese este criado, para llevar y compartir las cosas que son solo para los hijos. ¿Te imaginas? Este criado astuto está por encima de este hijo vago, porque este hijo vago es esclavo de cosas que lo ha llevado hasta el punto en el que se encuentra, esclavo de una necedad, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, yo creo que hay alguien afuera. ¿Sí? Vale. Fíjate, les pongo yo aquí. Cuando Mashiach nos compró, ¿qué fue lo que pasó con nosotros? Está llegando alguien por ahí. Cuando Mashiach nos compró, nos subordinó. Exactamente. ¿Nos subordinó a quién? Nos subordinó a su autoridad. Y nos hizo como ese criado astuto que se quedará con la herencia del hijo vago. Fíjate, lo voy a repetir, Y es más, mira, como acaban de llegar algunos que no han escuchado este pasuk, este versículo, estamos en el 2 apenas, Dice, fíjate, adelante, nada más pónganme en silencio todos sus móviles para que no haya, que haya interrupción. Fíjate que dice, el criado astuto se vuelve patrón del hijo vago. Entendamos, El criado astuto, el criado que es avispado, el criado que obedece, el criado que es diligente, el criado que hace las cosas correctamente. Este criado astuto se vuelve patrón del hijo vago y comparte la herencia con los otros hermanos. Y decíamos que aun cuando subordinado, criado astuto, no es más que el hijo, porque nunca sería más que un hijo, sí está por encima del hijo. Y yo les hacía una pregunta, ¿quién de este versículo sí es un esclavo? Porque hacía el comentario en el principio de cómo en el pasado había esclavos y todos ellos se caracterizaban por una sola cosa. La voluntad de ellos no era su voluntad, era la voluntad de su patrón, de a quien le servían. Y en este caso, fíjate, este criado también está subordinado y bajo la autoridad de un jefe, pero ha sido su actitud tal que podría decirse que está por encima del hijo vago. Ahora, de este juego de personas que estamos hablando, ¿quién sí es un esclavo? Y podemos intuir y discernir que el que sí es un esclavo es el hijo. Pues es ese vago, ¿no? Pues es vago porque ha sido esclavo de su propia necedad.
Y esta necedad lo ha hecho y lo ha puesto aún por debajo del mismo criado astuto. Fíjate, cuando nosotros fuimos, y era cuando ellos llegaron, estaba yo diciendo, cuando Mashiach nos compró, nos subordinó a su autoridad y nos hizo como ¿quién? ¿Como el vago? No. Nos hizo como ese criado astuto. ¿Sí? No nos hizo como el vago, sino nos hizo como el criado astuto, que se quedará con la herencia ¿de quién? Del hijo vago. Él nos hizo como ese criado astuto, porque hoy ya no somos dueños de nosotros mismos. Hoy somos ¿de quién? Somos de Mashiach. Hoy la voluntad de Mashiach es la que se hace en nuestras vidas. Nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Él, ¿no? Ahora, allá afuera en el mundo, ¿cómo es las cosas? Cada quien hace las cosas como se le antoja, ¿no? Pues la herencia de los del mundo se la quedarán los hijos de Adonai, los que han sido subordinados, los que han sido como ese criado astuto, ¿no? Y se quedarán con la herencia del hijo vago, que se pierden sus propios deleites y que perderé la herencia. Pero esta herencia no es solamente hablar de económicamente hablando, o de bienes o de tierras. Estamos hablando de una herencia eterna. Esta herencia de la que estamos hablando aquí es la eternidad junto a su creador, junto a nuestro creador. Entonces, tendríamos que decir claramente, ¿no? Tú y yo fuimos hechos siervos porque fuimos ¿qué? Comprados a precio de sangre y seremos herederos de los bienes venideros. Ese criado astuto eres tú y soy yo, que nos hemos hecho de esa forma. ¿A través de qué? A través de la sangre de Mashiach, porque no éramos más que viles criados, ¿no? Y hoy el Señor nos ha puesto por encima aún de los herederos naturales de su creación, porque nos ha distinguido para ser su pueblo. Fíjate, el 3 dice, el crisol pone a prueba la plata. El horno, ¿sabes qué es el crisol, no? La temperatura altísima, ¿no? Por eso dicen que cuando el sol se ve el crisol es cuando se ve esta temperatura, que se ve como que todo está ardiendo, ¿no? El crisol, en el horno ardiendo, es donde se purifica la plata. Bueno, nuestro versículo dice, el crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro, y ¿el Señor pone a prueba a alguien? No. Porque si nos pusiera a prueba, reprobaríamos todos. Esa es la realidad. Si Dios nos pone a prueba, ¿quiénes somos nosotros para poder aprobar? Somos pecadores, tenemos una naturaleza caída. Dios no pone a prueba a nadie. Dios escudriña el corazón, ¿no? Entonces pone a prueba la plata en el horno y al oro, pero el Señor escudriña los corazones. Y les pongo yo aquí, en el crisol, en el horno ardiendo, es donde se purifica la plata. Y todo lo que sea plata, y todo lo que no sea plata, perdón, va a arder. Porque ese es el principio de un horno, ¿sabes? Cuando metes a la plata al fuego, todo lo que no sea plata, se quema. Quedando solo ¿qué? No, la plata pura. Porque todo lo demás ardió. Exactamente, sin contaminación. Lo mismo sucede cuando se purifica el oro, ¿no? Toda impureza se elimina cuando está en el horno ardiendo. El hombre durante su caminar por este mundo vive experiencias. Dios permite que vivas experiencias, ¿sí? Que al igual que el crisol ardiente del horno de fuego, purifica el carácter de cada uno de nosotros. Las experiencias purifican nuestro carácter. No somos los mismos que antes, ¿no? Platicábamos hace rato en la tarde de cosas que nos han pasado en la vida. Y, ¿sabes? Puedes darte cuenta que no eres el mismo a través de lo que has vivido. El crisol de fuego, el crisol ardiente del horno, te ha hecho transformar tu carácter.
te ha ido purificando, ¿no? Al igual que el orfebre es este que está haciendo las labores de purificar el oro, ¿no? Ese orfebre tasa la pureza del oro cuando lo va trabajando, ¿no? Tampoco puede dejarlo 100% oro porque si no se rompería, tiene que dejarle algunas así sustancias, ¿no? Que sean para que pueda ir siendo un oro que sea moldeable, que sea trabajable. Bueno, así como ese está tasando el oro y la plata, así Hashem escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Y lo va escudriñando para saber si estas experiencias que hemos vivido nos han servido para purificar nuestro carácter, nuestros hábitos, lo que somos. Y no te sorprenda, y esto lo digo con mucho temor, de verdad, con mucho temor y temblor, que si tú has sido necio y no has querido aprender, y el Señor ha puesto y ha permitido experiencias en tu vida para que sea transformado tu carácter y que camines conforme a su voluntad, y no lo has hecho, tal vez necesitas que el Señor suba un poco más la temperatura del horno. Y eso sería verdaderamente fuerte y terrible. Te voy a decir por qué. Porque mientras más fuerte es la temperatura del horno, más difíciles y duras son las experiencias que vivirás. Mejor caminar conforme a la voluntad de Adonai, con lo que nos ha enseñado ya la vida y con lo que Adonai ha permitido que vivamos, para no volver a caer, ¿no? Las canciones estas que, ay, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y lo canta con una alegría el tipo, no, con una mujer, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra, nunca aprenderé, dice, ¿no? Le agarras cariño a la piedra de tropiezo, ¿no? Eso estuvo bueno, de verdad, ¿eh? Le agarramos cariño a la piedra, sí. Y ahí nos ves teniendo que entrar al hornito una y otra vez. Y eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. Vivamos vidas que van siendo moldeadas. O sea, nadie ha dicho que tienes que ser perfecto. No, yo entré en el horno de fuego y hoy, mira, figurín, ¿no? Sin impureza alguna. ¿De qué me hablas, no? ¿De qué me hablas? Eso no existe. Pero, ¿sabes? Debemos ir siendo santificados progresivamente, porque esa purificación tiene que interpretarse o tendrá que manejarse como ¿qué? Como santidad. Sí, manifestarse como santidad, ¿no? Tendría que presentarse como santidad. Entonces, nosotros debemos ir siendo santificados al crisol de las experiencias que nos ha permitido el Señor vivir en este mundo. Ahora fíjate, escuchaba yo al Haber Eric, y esto no está en las notas, pero escuchaba yo al Haber Eric en Efesios y decía, ¿cómo es que estás viviendo, no? ¿Con lo que te permite hacer Hasatán? ¿O con lo que realmente estás caminando conforme a la voluntad de Adonai? Porque hay muchos que creen que están caminando conforme a la voluntad de Adonai, pero no hacen otra cosa más que hacer lo que les permite hacer Hasatán. Porque sus vidas están todavía sujetas al mundo, a sus deleites, a sus pasiones, a las concupiscencias. Entonces, que lo que estamos viviendo y que Hashem nos permite vivir como experiencias fuertes que nos han moldeado, tengan ese efecto, para que no tengamos que seguir viviendo vidas con las cosas que nos permite hacer Hasatán. ¿Sí me entiendes? No. Sino que seamos moldeados y transformados conforme a la voluntad de nuestro Creador. Fíjate lo que dice el verso 4. El malvado está atento a los labios inicuos. El malvado está atento a los labios inicuos. ¿Sabes qué significa inicuo? Que tienen iniquidad, ¿no? La iniquidad es esto, siempre decimos que cuando tú cometes un pecado, pues es pecado hasta que te arrepientes. Pero si no te arrepientes y lo asumes como forma de tu vida, eso se convierte en iniquidad.
es el pecado practicado, es el pecado ya consciente, el pecado que no hay arrepentimiento, ese pecado no arrepentido, ¿no? O ese no arrepentimiento de ese pecado se convertirá en iniquidad. Entonces, el malvado está atento a los labios inicuos, claro, porque él es inicuo. Hay iniquidad en él, no hay arrepentimiento. Es malvado, es malo, ¿no? Y dice, el mentiroso hace caso de la lengua difamante, ¿no? El mentiroso hace caso de la lengua difamante. Claro, pues vive en la misma. Fíjate, el comentario que yo les pongo es, cuando estudiamos la Lashon Hara, ¿se acuerdan? Que estudiamos la Lashon Hara, la lengua maligna, esta lengua que hace daño, esta lengua que puede matar, que puede hacer daño con el solo hecho de hablar. Bueno, pues la lengua maligna, aprendíamos que tanto el que habla iniquidad como el que le escucha, que participan del mismo pecado, ¿sí? Tanto el que está murmurando como el que está con el oído parado ahí, escuchando y teniendo ese mismo corazón de murmuración, pues participa de ese mismo pecado y son parte de una misma maldad. Este pecado es muy peligroso, ¿sabes? El pecado de la Lashon Hara, o sea, del murmurar y de difamar y de... Es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque comúnmente se vuelve iniquidad. Comúnmente no hay arrepentimiento porque la gente no está consciente del daño brutal que está haciendo. No es consciente de que con su propia lengua puede matar. El corazón, las ideas, los pensamientos, ¿no? En la tarde platicábamos de cosas que ves que en 5 minutos ves y dañan toda tu vida. Pues así hay palabras que pueden venir de una sola persona que te destruyan. Que cuando estás en tu pleno proceso de formación de tu carácter, te dañan, ¿no? Y ves a personas inseguras toda su vida por el daño que recibieron de los labios inicuos, del mentiroso, ¿no? Que hace caso de la lengua infamante. Entonces, tanto el que escucha como el que lo dice están sujetos al mismo asunto. Pero lo peligroso de esto es que la gente, al no estar consciente de este pecado tan dañino, se vuelve iniquidad en la vida de las personas. Y ahí los ves tranquilos. Somos creyentes, estamos en Cristo, ¿no? Estamos en Mashiach, pero no paro de murmurar, o cada que busco, y ya sé con quién sí se engancha, y apenas lo ves y, oye, manita, véngase para acá porque vamos a platicar. Oye, ¿qué crees, no? A tirar chal, como decimos en México, ¿no? Que es el puro chisme, el puro chisme. El mentiroso buscará asociarse ¿a quién? Al que diga mentiras, ¿no? El mentiroso buscará asociarse con el mentiroso. El chismoso buscará ¿a quién? Al chismoso. Buscará a quién difamar, a quién murmurar y con quién murmurar, ¿no? Entonces, alejémonos de esto y tengamos conciencia de que la iniquidad es eso, el pecado no arrepentido. Y que muchas veces, como, ¿a quién le hago daño? No dije nada, ¿no? Y lo que destruyes en la conciencia, en la mente. Inclusive cuando hablamos de la Lashon Hara, les decía yo de que cuando tú matas a una persona socialmente, es igual de malvado y de terrible que cuando matas a una persona físicamente. Porque cuando su honra, cuando su fama se ve destruida por lo que tú digas o hagas, estás matando exactamente igual. Entonces alejémonos de eso. Dice el 5, el que ofende al pobre, ¿ofende a quién? Dice aquí, ofende a su creador. Escucha lo que dice, ¿eh? El que ofende al pobre, ofende a su creador. No queda impune el que se alegra de su mal. Habíamos visto en capítulos anteriores, en el pasado capítulo, es más, inclusive, veíamos un versículo que me gusta mucho, que vamos a recordar. Fíjate, les pongo yo aquí, en el capítulo veíamos que quien da al pobre,
¿Qué decía el versículo? Que quien le presta al pobre, le da al pobre, el que quien le da sin interés o sin esperar recibir nada al pobre, ¿a quién le prestaba? Le das al Señor. Le estabas prestando, literalmente decía, el que le da al pobre, le presta al Señor. Sí, porque todo es... Y el Señor pagará a su debido tiempo. O sea, esto es impresionante porque el Señor, ¿quién mejor pagador que el Señor? ¿No? Fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? Pues Hashem es el defensor de quién. Hashem es el defensor de quien no tiene nada. ¿Sí? Hashem es el defensor del pobre, del menesteroso, de quien no tiene nada. ¿Cuánto más si ese mismo, el que no le da al pobre o el que ofende al pobre, cuánto más no estará ofendiendo a su propio creador? ¿Cuánto más no estará ofendiendo a Hashem? Ahora, el que ofenda a Adonai recibirá la retribución en el justo momento. Así como cuando tú vas, y esta es como la contraparte del versículo que veíamos, ¿no? El que le presta al pobre, le está prestando a Hashem y Hashem pagará en su debido momento y retribuyendo con todo, ¿no? Pero el que ofenda al pobre, insulte al pobre y se alegre del mal del pobre, sería tanto como estarse burlando y faltando al creador mismo de ese pobre, ¿no? El que ofende al de capacidades diferentes, ¿no? Con alguna, ¿cómo se llama? Las capacidades diferentes, que tiene alguna disfunción o alguna cosa, ¿me entiendes? El que ofende al desvalido. El que ofende al que está padeciendo. El que se alegra del sufrimiento de otros. El que se vanagloria, inclusive, del dolor ajeno y se alegra de lo mismo, ofende a Hashem. Y créeme que tendrá su retribución por ello. Y tú me dirás, ay, ¿en serio hay quien se alegre de eso? Uf. Tú no sabes de verdad. En nuestro corazón hubo mucho de eso en el pasado. Te alegrabas del mal de los otros, como si fuese una venganza, ¿no? Nadie sabe que me vengué, pero es una venganza para mí esto, ¿no? Casi, casi. Y alegrándote del mal de los demás. Terrible, ¿no? Pero ya sabes, el que hace esto está yendo en contra de la voluntad de Adonai y estaría metiéndose directamente con Adonai. Y fíjate, no quedará impune el que así haga, sino recibirá retribución de su mal. El 6 dice, los nietos son la corona de los ancianos, o sea, de los abuelos. Esta versión dice ancianos, pero los abuelos. Y los padres son la honra de los hijos. Y pues no lo vamos a explicar porque es muy sencillo de entender, ¿no? Esto en la estructura de familia pues es fácil de comprender. El 7 dice, las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio. ¿Qué entendemos por las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio? Palabras bien dichas de Hashem. No. Las palabras elocuentes, las palabras de ánimo, no solo de ánimo, sino de aprobación, no son apropiadas para los necios. Porque no lo van a escuchar y no van a tomar un buen consejo. No, por el contrario, ¿mande? No se lo merecen. Si no has hecho nada bueno, no esperes una palabra. Exactamente. El necio que no actúa bien, porque su necedad no se lo permite, ¿no? No debería tener palabras elocuentes, palabras de felicitación o palabras de aliento para seguir siendo, ¿no? Necio. Mucho menos las mentiras para el gobernante, dice. Ahora fíjate, en mi comentario yo les pongo, ¿quieres ver fracasar a alguien? ¿Quieres ver a alguien fracasado en toda la extensión de la palabra? Alábale su necedad. En su peor de sus necedades, alábasela. Yo conozco gente que alaba la necedad de otros. Van, lastiman. En la escuela esto es muy común, ¿no? En la escuela esto es muy común.
Porque va el, ¿cómo se llama? Va el alumno, va el chico, le pega al otro, le hace daño, ¿y qué dicen los amiguitos? ¿Y qué hacen los amiguitos? Los amiguitos le aplauden. Los amiguitos, ¿cómo se llama? Los amiguitos, ¿cómo se llama? Le aplauden, ¿no? Los amiguitos le dicen, vale, felicidades, qué bueno, hazlo otra vez. Eso va a seguir creciendo, y sigue creciendo conforme a qué. Sigue creciendo conforme a su edad pasa, de igual forma va creciendo también esa forma de actuar. Y al rato entonces ya ves que el amigo le dice al otro, ¿con cuántas novias tienes? No, pues ando con 3. ¡Wow! Bien hecho, ¿no? Y van alabando la necedad y la iniquidad. Y eso se interpreta como fracaso. Porque cuando una persona no lo corriges, sino que le permites que siga haciendo las mismas necedades una y otra vez, y le vas apapachando, como decimos en América, ¿no? Que aquí no lo entienden mucho, pero vas apapachando el defecto, vas apapachando el carácter malo, vas a terminar por convertir en esa persona, en una persona que viva en contra de la voluntad de Adonai. Alaba las necedades y verás fracasar a esa persona. Les pongo yo aquí, ¿quieres ver a tu hijo corromperse y desviarse del camino recto? Alaba sus formas, esas que son de él, las que él quiere hacer conforme a su gana. No le corrijas y acarrearás, desgracia para su vida. Porque a veces nosotros decimos, bueno, no, yo no alabo a mi hijo cuando hace cosas malas. ¿Y cuando no hace las buenas? ¿Que tú le pides que haga? ¿No? Que es exactamente lo mismo. Cuando no obedece, cuando hace su voluntad y no hacemos nada, nos asociamos y estaremos alabando de alguna forma la necedad, ¿no? Asimismo les pongo yo, la mentira para quien es autoridad debería estar prohibida. Para todo aquel que sea autoridad debería estar prohibida la mentira, por pequeña que parezca. Por favor, saquemos de nuestra mente la figura de la mentira piadosa, ¿no? ¿Qué puede haber de piedad en una mentira, por Dios? Está mal dicho. Está absurdamente mal dicho. Como padres, las que son madres y padres, los que sean padres, no se debe permitir ninguna mentira, ¿sabes? Nadie debería permitírsela, porque siendo autoridad no deberías permitirte mentiras. Fíjate, les pongo, asimismo, la mentira para quien es autoridad debería estar prohibida, para que sea a través de sus justos juicios que tome decisiones. Ahora, imagínate tú, ¿no? Imagínate tú que estás viviendo una vida de justicia en teoría y está llena de mentiras, ¿no? ¿Cómo vas a poder tú enseñar a los demás? ¿Cómo vas a poder gobernar la vida de los demás? O si en tu tramo de autoridad, hablemos de tramos de autoridad. Todos tenemos algún tramo de autoridad en nuestra vida. Cuando eres jefe, cuando eres padre, cuando eres esposa y esposo, tienes autoridad en algunas áreas de la vida de tu esposo y el esposo de la esposa y así por el estilo, ¿no? Fíjate nada más, cuando no hay o cuando nos permitimos mentiras en medio de todo esto, no hay justos juicios, sino juicios mentirosos, ¿no? Discapacidad, me dice David, sí es cierto, hace rato que hablaba yo de las capacidades diferentes, son discapacidades. Gracias, está el chavilón ahí, atento, ¿no? Fíjate, les pongo yo, pero ¿qué hay de ti y de mí? Y en tu propio autogobierno. Porque no debemos dejar de pensar en eso. Tenemos tramos de control para con los demás, para situaciones, para cosas, ¿no? Pero ¿qué hay de nuestro propio autogobierno? ¿Qué hay de mí y de tu forma de gobernar sobre tus deseos?
¿Qué tanto es que gobiernas sobre tu carne? Está fuerte, ¿no? ¿Qué tantas mentiras te cuentas a ti mismo para justificar tus pecados? Y lo peor no es cuántas te cuentas, sino cuántas te crees a ti mismo. Que eso sería lo más duro todavía. Hay que ir analizando esto, Hay que ir pensando en estas cosas. Dice el 8, el soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. Checa esto, Tú dices, ay, ¿cómo? ¿La Biblia dice eso? ¿Cómo? ¿Está alabando al que tiene suerte o está creyendo en la suerte? No. Tenemos que analizar esto, ¿no? Es cierto. Lo que está diciendo es una verdad. El que soborna cumple con su deseo y logra sus objetivos. Claro. Coima le llaman en Perú, ¿no? La coima, ¿no? No sé, yo creo que tanto en Guate como en México es soborno, ¿no? La mordida. La famosa mordida, ¿no? El que soborna cumple con su deseo y logra sus objetivos, ¿no? Pero tal y como quien cree en la suerte, un día la suerte se acabará. Y entonces no podrá sobornar más. Y se verá miserable, Pues el que vive sobornando vive un falso poder. Dice que el poder, voy a hacer esto, voy a pagar para que salga bien, no sé. Claro, pero es un falso poder. Y en cuanto te quedaste sin la posibilidad de seguir haciéndolo, Ahí está la realidad. la falsa autoridad se te cae y termina siendo miserable, ¿no? Al día de hoy, sobornar no está tan lejos de nuestra vida, Vamos a hacer la introspección. Acuérdense que todo lo que digamos aquí tenemos que meternos al fondo de nosotros mismos. Pues no hace falta el dinero para el soborno, Lo hacemos con los niños. Si haces esto, te doy esto. La influencia que podamos ejercer en tal o cual cosa puede ser un arma de soborno. Brutal. ¿No? Determinada información. No, yo sé que tú traes no sé qué. Pues, para que nadie se entere. Haces tal cosa o haces la tal otra. La esposa que soborna a su marido. O el esposo que lo hace de la misma forma con su esposa. Los hijos que sobornan a sus padres por el mucho o poco o mal que le hayan hecho durante su vida. Yo he escuchado 20,000 veces. Tú a mí me hiciste no sé cuánto, ¿no? Y por eso hoy tienes que hacer Esto. tal o cual cosa, ¿no? Qué fuerte, ¿no? El chantaje es lo mismo, como dice Pili. El chantaje es lo mismo, el soborno es una forma de chantajear. Y hay miles de formas de poder hacerlo, ¿no? Y a todos los que aplican el soborno prosperarán en lograr sus deseos. Sí. Claro, Pero el precio al final de los tiempos será incosteable, carísimo, impagable. Porque se nos pedirá cuenta de ello. Porque, ¿sabes? El que soborna es inicuo por naturaleza. Porque el que vive sobornando, el que vive haciendo que los otros hagan su voluntad por ejercer presión de tal o cual cosa, es una persona que sabe que vive el mal, lo acepta en sí y no lo cambia. Y hay iniquidad en él. Y entonces esa iniquidad recibirá su justa retribución y un precio altísimo por pagar. El 9 dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, ¿no? Así es. Y no significa que ya perdoné al que me hizo daño y por eso yo ya rejuvenecí o florecí y ya vamos otra vez a estar juntos esa persona a la que me hizo daño y yo. No, no va por ahí. No se trata de eso. No se trata de ese reflorecer. Se trata de restaurarse por dentro, ¿no? Volver a estar como esa flor nueva, ¿no? Que surge. Se llama restaurar. Restaurar, exactamente. Así es.
Dice, pero mantener presente, pero mantenerla, dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. ¿Y quién es el amor? Adonai es el amor. Entonces, cuando perdonamos la falta, en ese momento, ¿qué significará? Que Adonai está en nosotros, ¿no? Pero mantenerla, vivir con la falta todo el tiempo en nuestra cabeza, recordándola presente, dice, separa a los amigos más íntimos, dice el versículo. El odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, ¿no? Todas esas cosas destruyen a la familia, a la sociedad, a la iglesia, a las amistades, a la comunidad. Todo es destruido por esto, ¿entiendes? Por el odio, el rencor. Y este odio y este rencor y este resentimiento y esta amargura solo se gesta dentro de nosotros cuando resguardamos dentro de nosotros y mantenemos, ¿qué? La falta. Y no podemos perdonar. Y no podemos perdonar. Les pongo yo aquí, pero la verdadera destrucción sucede en el corazón de quien alberga estos sentimientos. Porque podemos ver familias destruidas, comunidades deshechas por no perdonar una falta, amigos que no se volvieron a ver nunca más. Pero ¿sabes quién fue el que fue dañado? ¿Sabes quién fue el más dañado en su momento? El que no perdonó. Así es. El más dañado y el más destruido es ¿quién? El que no perdonó. El que albergó dentro de sí estos sentimientos. Que terminarán por separarte no solo de quien te rodea, porque la falta, la iniquidad y esto que guardas en tu corazón no solamente va a romper una familia, no solamente va a romper una iglesia, va a romper tu vida. Y lo más preocupante de todo y lo más terrible de todo, ¿sabes qué es? Tu comunión con Yehoshua. Así es. Tu relación con el Creador mismo se va a ver destruida, se va a ver rota. Pero cuando hemos perdonado y quitado todo el odio, todo rencor, estaremos dando fiel testimonio ¿de qué? De que la obra del Espíritu de Santidad que habita en nosotros está transformando nuestro corazón. ¿Cómo es posible que le hayas perdonado todas esas maldades? Pues sí, porque si el Señor me perdonó todas mis propias maldades y murió en la cruz por causa de las mismas, ¿quién soy yo para no perdonar las de los demás? ¿No? Está transformando mi corazón y estoy dando testimonio de que así es. ¿Hay odio, amargura y resentimiento en el corazón de alguno de nosotros? Examinémonos. Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¡Claro! Si alguno tiene una queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Exactamente. Gracias, Señor. Colosenses 3:13. Gracias. Colosenses 3:13. 13. ¿No? Qué impresionante, ¿no? Pero examinémonos. Examinemos porque a veces igual estamos incurriendo en la mentira de creer que estamos bien chidos, ya estamos bien buenos, ya estamos bien todo, y de repente, ese que me hizo, no le he perdonado nada y ojalá y ni me lo encuentre, ¿no? Pasa. Examinémonos. Inclusive contra nosotros mismos. Acuérdense, todos los proverbios que vayamos viendo, hay que hacer la introspección. ¿Cuántas cosas no me he perdonado? ¿Cuántas cosas no me he podido perdonar del mal que hice en el pasado? Ya te perdonó Hashem, ya suéltalo, ya aflójalo. Pero muchas veces no, Muchas veces, inclusive, fíjate, yo mismo me he visto en esta misma situación, o me vi en el pasado, diciendo todavía, es que yo hice esto, hice el otro, y yo debía haber dicho el otro, y qué dolor, pues todavía siento angustia. Y un día el Señor me jaló las orejas. Me dijo, ¿qué pasó, brother? Bueno, no me dijo así, ¿no? No me dijo, ¿qué pasó, brother? Pero dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ya te perdoné, y tú no puedes perdonarte. ¿De qué vamos o de qué hablas, no? No traiga esa memoria.
no traigas a memoria las cosas pasadas. Que ni yo me acuerdo. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué me hablas? Claro. Fíjate que hay otra porción donde Shaul exhorta sobre la práctica del perdón. En Efesios 4:32 dice: sed más bien buenos entre nosotros, entre ustedes, entrañables, perdonándose mutuamente, así como así como Hashem los perdonó a ustedes en Cristo. Así es. Yehoshua es lo mismo, ¿eh? Decir Hashem y Yehoshua sería exactamente lo mismo. Claro. De la forma. Claro, sí. Ahí el equivalente sería así como los perdoné yo. Así como los perdoné. Así tal cual los perdoné, ¿no? Descendí, ¿no? Así, exactamente. Pocas palabras. Así es. Fíjate lo que dice el 10. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Es más efectivo un solo regaño para el que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Ese que se levanta después de la cruda y dice, lo volvería a hacer. Nada me pasó. Oye, pero mira cómo estás. Nada, no tengo nada, todo está bien. Mañana le seguimos. Este versículo esboza perfecto lo que decíamos en la introducción a nuestro estudio. El entendido es sabio en sí mismo, pues debido a esa sabiduría retendrá la corrección y le será provechosa. Ya hemos dicho que el sabio y el entendido no solamente sabe asimilar la corrección, sino que buscará la corrección como forma de mejorar y de superarse, ¿no? Sí lo hemos visto ya antes, ¿no? Pero el necio en su orgullo vivirá raspado, todo raspado de las caídas que su orgullo le provoca, porque no es otra cosa más que eso, puro orgullo. La soberbia y la necedad no es otra cosa más que puro orgullo. Por eso decíamos al principio, ¿no? Por eso les digo que esboza perfecto, porque la necedad deberíamos interpretarlo como el orgullo del hombre y la sabiduría como la obediencia a Hashem. No hay más, ¿no? No hay más. Fíjate, dice el 11. Los malvados están ansiosos por rebelarse. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Toda semejanza a la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Porque es que yo les pongo aquí, ¿no? Todo aquel que pueda ver dos dedos más allá de su nariz se dará cuenta de que este versículo, este pasuk, describe perfectamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Con quien pretende hacerse con el mundo entero, ¿o no? Porque hay quien quiere hacerse del mundo entero, de la autoridad del mundo entero. Ansiosos, ansiosos están ya. Es más, dan pasos a veces tan locos y tan equívocos por esa ansiedad de querer dominar el mundo entero. No, y así nosotros, ¿no? O sea, aunque quizás no... Vamos a ir también para allá. Vamos a ir también un poquito para allá. Pero si pensamos en el macro, tenemos que mirar que hoy el mundo están ansiosos por tomar el control, por revelarse sus ideas y sus muchas ideas supuestamente buenas, que no son otra cosa más que malvados, ansiosos por rebelarse. Pero serán severamente castigados, Están ansiosos los malvados de rebelarse por cumplir con sus planes perversos, pero será Yehoshua severamente quien los castigue. Fíjate que en la semana me di el tiempo de ver una peli Bambi, ¿no? Bambi. Ya. Igual dices, ¿no? Y lo que le enseñan, el que queda como el papá de Bambi, que es al final su padre, pero que no puede hacerse cargo de él porque él es el príncipe del reino, entonces él no puede hacerse cargo del venadito, es que tiene que ser orgulloso porque él no puede mostrar debilidad, entonces camina con orgullo, ¿no? Eso es, ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo se llama el nombre, primado negativo, ¿no? Claro. El primado negativo. Claro, te muestran una verdad negativa para que entiendes una cuestión positiva, ¿me entiendes? O viceversa. Eso es. Y comencé a ver la serie de Doctor House,
porque nos gustan mucho a mi esposa y a mí las series de medicina y eso. Y estamos hablando del 2000, ¿qué? ¿3? Uf, sí, ya. Uno, creo. Esa serie tiene muchísimo tiempo. Y ahora con el entendimiento que tenemos, te das cuenta de cómo realmente lo que estás hablando ahora, de que los malvados tienen este plan, Están ansiosos. pero te lo muestran desde ese Sí, momento. desde todo, O sea, desde muchos ángulos. Desde muchos años antes, ellos han estado realmente revelándote cuál es su propósito, cuál es su plan. Y la ansiedad se ve clara, ¿eh? Ahora, exactamente, ahora ya está como a flor descubierto. Porque Claro. ya te lo ponen, ya ni siquiera es el primado negativo, ya te lo ponen en pósters, te lo ponen en comerciales. Ya no te maquilla nada, inclusive. Vi donde trabajo un comercial donde ya sale una chica desnuda, literal. Donde sale ya un chico besándole el cuello a otro intrusa, ¿no? En calzoncillo, Sí. en una cama. Donde ya, o sea, ya, literal, no importa. Es ya el no hay enemigo. horarios. Antes había horarios para ese tipo de infomerciales, No, ¿no? no, cualquier. Ahora, a cualquier hora, cualquier persona, niño, niña, tiene acceso ya a ver basura y media. Sí. Es precisamente de lo que estás hablando. Claro, claro, son los planes de los malvados para ser revelados que quieren que ya sucedan, ¿no? Y ahora fíjate, hoy hablaba precisamente con los chicos en la mañana de eso, ¿no? Les decía de cuántas cosas hay en la televisión, en YouTube, que es de riesgo, de mucho riesgo, ¿no? Porque ahí están un montón de cosas perversas. Pero, ¿sabes? Son los planes del enemigo. Y fíjate, ya si vamos ahora al micro, porque estuvimos en el macro, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero si vamos al micro, si hacemos la introspección de cada versículo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué tan ansioso está de revelarse tu ser malvado? Si es que lo hay todavía. Yo creo que sí, porque todos tenemos esa naturaleza aún todavía, ¿no? Claro. En alguna proporción. ¿Qué tan ansioso está de revelarse? ¿Qué tan está esperando que se den las condiciones propicias? ¿No? ¿Qué tan ansioso está de que sea posible para que suceda? La salvación se pierde, ¿sí? ¿Cómo? La salvación se pierde. Como cuando le preguntaba el feligrés al pastor y llegaba y le decía, pastor, la salvación se ¿Qué pierde. quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Eso yo lo escuché de mi pastor allá en México, ¿eh? Que él dijo, o sea, ¿y qué es lo que pretendes hacer? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Por qué me estás preguntando esto? Uf, ¿Qué es lo que estás buscando entonces? Para que me preguntes esto mismo, ¿no? ¿Sabes? Eso habla de maldad. De una maldad que está ahí, retraída. Y que nosotros debemos ir como de cacería, ¿eh? claro, Shaul habla de eso. Buscar, Él dice, cazarlo, quiero hacer lo bueno, y no hago puedo. esta verdad, Claro. sin embargo, Hago lo que no quiero. no es un ápice para que te diga, puedes hacerlo, hazlo, dale rienda suelta. Sí. Shaul dice, todos los días me crucifico. Todos los días, no hay día que no pase que yo me crucifique. Porque te voy a decir algo. A tal y como los malos serán severamente castigados en el momento de por su maldad, así también nosotros recibiremos determinado juicio Sí, reprensión. Y reprensión. exhortación, vergüenza. y muchos de esos castigos serán aquí mismo, Sí. ¿no? Entonces tenemos que así mantener el pie así sobre el cuello de nuestra maldad. Decía otro pastor amigo mío en México, que yo tenía algunos ahí, buenos amigos, buenos pastores, decía él, mételo a la cárcel y mátalo de hambre. No le des alimento al malo. Mátalo de hambre. Para que esté tan flaco. Porque no lo vas a poder matar. No lo vas a poder matar. No lo vas a poder matar. ¿Sabes en qué momento va a morir? Cuando venga Yehoshua y nos transforme de una sola. Y entonces ya podamos decir, las tablas de la Torah están inscritas en nuestros corazones, ¿no? Somos criaturas nuevas, hemos sido transformados. Hasta ese momento, pero mientras tanto, Aplácala. métele la pata en el Crucifica, cuello crucifica. a lo malo que tienes dentro de ti. Exactamente, sería el equivalente a crucifícate, ¿no? Fíjate, sí, sí. Mete en la cárcel. Cada día muero, dice. Claro, Todos los días muero. no físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Exactamente, y todos los días
No vayas a la cárcel a ver si tiene que comer. Verifica que no haya comido nada. ¿No? La maldad que hay dentro de nosotros. Fíjate lo que dice el 12. Ya vamos a acabar, faltan 2 versículos, nada más hasta el 14. Es menos peligroso. Y este versículo me encanta porque siempre lo cito. Siempre lo cito. Este es de los de Caballito de Batalla. Es menos peligroso toparse con una osa a la que han robado sus ositos. Es menos peligroso encontrarse con una mamá oso que le han robado sus ositos. ¿Tú sabes cómo está una mamá oso que le han robado los ositos? Que va a acabar y destruir con cualquier... ¿Tú has visto las garras de un oso? Uf, y una mamá oso, imagínate, que quiere a fuerzas encontrar a sus ositos. Bueno, pues es menos peligroso encontrarse con una mamá oso que ha perdido a sus ositos que enfrentar a un necio en su plena necedad. Este versículo lo cito siempre, les digo, ¿no? Pero fíjate, cuando hablamos de la condición de un necio al debatir o discutir tal o cual tema, no importa cuánta verdad tengas tú de tu lado, cuántos argumentos con respaldo le presentes, cuánta verdad le pongas enfrente, vaya, no importa, el necio en su necedad va a decir, no es verdad, yo tengo la razón. Y cuidado de que intentes convencerlo porque igual él te convence a ti. Puf, no, va a hacer lo necesario para que así Va sea. a llevar para otro lado. Claro. O vas a salir como cuando te enfrentas con la mamá oso, lleno de araños que tal vez te dañaron fuerte y grandemente, ¿no? Profundos arañazos cuando estás frente a un necio que quiere a fuerza sostener su necedad, sin importar lo que le tengas que decir, sin importar cuánto tengas tú de verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan necios somos tú y yo? Vamos a la introspección inevitable, ¿no? ¿Qué tan necios somos? ¿Cuánto creemos tener siempre la verdad, la razón? Aun cuando nos presenten la cosa enfrente, tú dices, no, no es harina, no, nada, ¿no? Nada. ¿En qué áreas de nuestra vida lo somos? Porque yo no soy necio, no, pero hay áreas de tu vida donde sí eres bien necio. Eres negligente y necio. ¿Cuán necios somos con nuestros hábitos? Hábitos que son destructivos, hábitos de pecado o hábitos que no sean de pecado, pero que no son correctos, que nos dañan. ¿Qué tan necios somos en nuestras relaciones? No hables con esta persona porque ya sabes quién es, te va a hacer daño, ya te la he hecho muchas veces y tú dices, no pasa nada, no va a volver a suceder. Ya aprendí a dominar al necio, y llegas peor que si te hubieras encontrado con la mamá osa, ¿no? En pedacitos llegas. ¿Será mejor encontrarnos con una mamá osa que perdió a sus ositos que enfrentarnos a alguna de estas cuestiones de nosotros mismos? Qué rudo, Porque igual y en esa área de tu vida eres tan necio que mejor ni te enfrentes. Pues no, destruyamos la necedad dentro de nosotros. Es lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Es que hay varios que tienen que ser cautivos en esa cárcel, Hay varias cosas que tienen que ser cautivas. A varias les tienes que ponerle la pata sobre el cuello, el pie sobre el cuello. Y dejarlos sin comer, que queden flacos, vaya. Fíjate, el 13 y el 14 dice, si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Y fíjate lo que dice el 14. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. ¿Has visto una represa? ¿Has visto alguna vez cuando abren unas compuertas? Es incontenible eso. Yo nunca lo he visto físicamente. Bueno, una vez una presita muy pequeñita, sí vi pero sale una presión impresionante. Pero sí una presa gigante, nunca lo he visto. Cuando abren las compuertas de una represa,
Fíjate, nuestro versículo, vamos a leer nuestro versículo y lo comentamos. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Detente antes de que estalle el problema. Obedece cuando te digan que no hagas o que no debes hacer, ¿no? Deja de hacer lo que estés haciendo cuando alguien te lo advierta, ¿no? Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Cuando las compuertas de una represa se abren, no se pueden volver a cerrar al momento. Porque es la potencia tal. Son cientos de litros de agua ejerciendo toneladas de presión intentando salir. Hay procesos, protocolos, ¿no? Porque mi hermano trabajaba en CFE y alguna vez creo que me comentó él, o no sé dónde lo escuché, que para poder echar a volar una represa o para poder abrir las compuertas son protocolos que tienen que llevarse y corroborarse un montón de cosas, porque una vez que las abran no van a poder echar marcha atrás. Ya no. Una vez abierta casi será imposible poder cerrarla en el momento. Ahora fíjate lo que les pongo yo aquí. Es así con la ira y la contienda. Una vez que has rebasado el límite, ya no vas a poder parar. Las toneladas de presión de orgullo se van a manifestar. Y el daño colateral puede ser terrible. Al día de hoy, fíjate, aun cuando no guardo rencor con nadie, les pongo yo aquí, ni tengo problemas con nadie, ¿no? Me arrepiento grandemente de muchas cosas que dije y que hice durante mi vida anterior, Peleas, discusiones, ¿no? Con hermanos, inclusive con nuestros padres o con nuestros hijos. Porque cuando no controlas lo que dice tu boca, puedes dañar brutalmente. Y esas toneladas de presión van a hacerle daño a alguien y a ti mismo. Yo en mi vida hice muchas cosas de las que me arrepiento. Y entre ellas está muchas cosas que me dejé llevar por la ira, por la contienda, discusiones, peleas, que te llevan a decir, jamás debí haber dicho esto. Y por más que pidas perdón, nunca. Ya no hay tal restauración, más que cuando la otra persona ya conoce después a Mashiach, y entonces la restauración no la haces tú, sino la hace Mashiach, ¿me entiendes? Fíjate lo que dice Proverbios 4, 23 y 24. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Fíjate lo que dijo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Porque te digo una cosa, lo que digas y hagas determinará lo que puedas hacer en tu vida después. Inclusive el daño que le puedas ocasionar a alguien más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ¿no?, de esas rencillas que son de generaciones en generaciones? Peleas familiares, dando mal por mal, generación tras generación, un ciclo sin fin. He visto yo varios, familias enteras sin hablarse. O sea, casi los Capuleto contra los que, como en Romeo y Julieta, ¿no? Esas peleas ancestrales, ¿no?, de familias. Pues yo no he visto Capuletos, pero sí he visto muchas otras personas así. Que ya ni saben por qué se habían peleado, pero se odian. Exactamente. Que traen un odio imputado que ni siquiera es propio. Porque el que da mal recibe mal, ¿no? En el mundo hay un montón de dichos que hablan de estas cosas. El que pega primero, pega dos veces, ¿no? Y son dichos que justifican la acción del hombre para hacer el mal, para dar mal por mal. Claro, piensa mal y acertarás, dice, ¿no? Tú da mal, tú piensa mal
Y haz como si hubiera sido mal. Y vas a ver que no te equivocas. ¿En serio? Malo si sí, malo si no. Pues mejor malo, ¿no? Porque en el corazón no se manda. Pues en el corazón no se manda. Bueno, ese ya es una aplicación más acá, ¿eh? Dale rienda suelta. Claro, bien, dando rienda suelta, ¿no? Ahora va a decir la gente, no cambies, sé tú Sí. Vales 1000, ¿no? No. Pero Fíjate lo que dice la Escritura con respecto a estos dos versos que acabamos de leer. ¿Cómo trata Adonai con estas cosas? Deuteronomio o Devarim 32-35. Deuteronomio 32-35. Es que el Señor dice, lo que dice es claro de verdad. Por eso cuando le conocemos y hemos leído su Escritura y hemos estudiado su palabra, no podemos ser ignorantes de eso. Fíjate lo que dice, mía es la venganza. Yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresurará a su desastre y el día del juicio se avecina, dice. Deuteronomio 32-35. Yo soy quien se encarga de la justicia, tú no pagues mal. Ahora fíjate, Proverbios 20-22 dice, nunca digas me vengaré. ¿No? Nunca digas me vengaré de este daño. Confía en el Señor, que Él actuará por ti. ¿No? Proverbios 24-29. Proverbios 24-29 dice, no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Romanos 12-17. Romanos 12:17. No pagues a nadie mal por mal. Procura hacer lo bueno delante de todos. Procura hacer lo bueno delante de todos. ¿Qué es lo bueno? ser un practicante de lo que dice Adonai. Ser un practicante de lo que dice la Escritura. Eso es lo bueno. Ser educado. ¿No? No ser moralmente bueno. Eso No. Ser recto, confiable, ¿no? Porque Adonai te ha enseñado a hacerlo. Íntegro, obediente. No pagues a nadie mal por mal, procura hacer lo bueno delante de todos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Aseguraos de que nadie pague mal por mal. Fíjate lo que está diciendo, asegúrense. No es solamente, bueno, si puedes, no. Asegúrate de no pagar mal por mal. Más bien, Primera de Tesalonicenses 5:15. Más bien, dice, esfuércense siempre, no a veces. Ay, estoy cansado y no. No, siempre. Para hacer el bien. Esfuércense para hacer el bien. No solo entre ustedes, sino con todos. Sino para con todos. ¿Están incluidos ahí los que me han hecho daño? Sí. ¿Están incluidos los que te han dañado? Sí. ¿Los que dicen ser tus enemigos? También. Con todos. Primera de Pedro 3:9. Hay muchos más, pero no vamos a leerlos todos. No devuelvas mal por mal, ni un insulto por insulto. Más bien, bendigan. Fíjate lo que dice. ¿Se acuerdan qué significa bendecir? Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. ¿Se acuerdan lo que es el bendecir? ¿No? Llevar a los pies de Adonai. O sea, si lo vemos literalmente y prácticamente, será llevar a los pies de Adonai. Injertar al que no es creyente en Adonai, y cuando lo injertas lo llevas a sus pies, y entonces a los pies de Yehoshua, ¿no? De Hashem Yehoshua, exactamente. Bueno, pues cuando no devuelves mal por mal, ni insulto por insulto, es lo que estás haciendo. Dice, más bien bendigan. Bendecid, dice en este versículo. Porque para esto fuiste llamado. Cuando el Señor te llamó, el Señor te distinguió, perdonó tus pecados, te separó del mundo,
y te hizo parte de su pueblo santo, en ese momento tú tienes que empezar a actuar como eso, porque para eso fuiste llamado, para heredar la bendición, ¿no? Para heredar bendición y no maldición. Es como cuando tú, por ejemplo, estás en la disciplina del boxeo o del kickboxing, que es patada y puño, ¿no? Y de repente únicamente, bueno, entras a la disciplina del boxeo, tienes que someterte a las nuevas reglas, aunque tú quieras dar patadas. Claro, tú no puedes patear. Tú no puedes patear ya, tú solamente vas a acatar a lo que son las... Sí, una regla, ¿no? Sí, Y eso es lo que pasa cuando venimos del mundo y llegamos a los pies de Adonai. Pero fíjate lo que dice, para heredar. ¿Sabes qué significa heredar? Vas a legar, vas a dejar, no solo a los tuyos, sino todo el que esté al lado tuyo y cerca de ti y tenga contacto contigo, vas a dejar la posibilidad de ser injertado en Adonai, para heredar bendición, para heredar el buen testimonio que dejaste, y con ese buen testimonio otros crean, tal y como un día creíste tú. Las consecuencias de devolver mal por mal e iniciar o participar una rencilla, como veíamos en los versículos anteriores o el versículo anterior, puede tener consecuencias aún a la distancia y el tiempo. Fíjate, les voy a contar una de mis historias de esas horribles. No, esto es una historia horrible, sino yo tenía 12 o 13 años aproximadamente, un testirrollo de esos, ¿no? Un tristemonio, así. Yo tenía como 12 o 13 años y participé de una rencilla. No me preguntes cómo, no recuerdo ni cómo fue. Yo estuve en una pelea, creo que me buscaron, eran dos que me buscaron y me agandallaron entre los dos. Pero yo, de lugar de haber salido corriendo de ahí, pues me quise poner también yo muy bueno. Y yo recibí una patada en la boca. De esa pelea, tú dime qué hay en este momento ahorita. Nada. Más que un daño que se me hizo. Un daño que hasta el día de hoy, 34 años después, por ahí, tengo, y que tienen que curarme, pues tienen que quitar, porque tengo un absceso que me está dañando mi dentadura y que hasta me poca chimuelo, para que me entiendas. Desdentado. ¿Te das cuenta? No, y no te cuento lo que sucedió después y de las que el Señor nos libró, porque esa pelea tuvo retribución de otras cosas y mi hermano salió y fuimos y hicimos y por poco y nos metieron hasta cosas terribles, ¿me entiendes? Adonai nos libró de cosas terribles a raíz de eso, pero ¿sabes? Lo único que prevaleció de todo eso hoy es un daño. El recuerdo, ni te recuerdas, pero hay un daño. Un nervio muerto que genera un daño. ¿Y por qué cuento esto? No porque se entere de mi vida, sino porque así es cuando nosotros no tenemos el cuidado de perdonar, de no empezar una pelea, cuando no tenemos la conciencia de no dar mal por mal, sino dar bien en lugar de dar mal. Lo que hagamos hoy puede tener repercusiones en la vida entera de una persona, en nuestra propia vida. Y el ejemplo claro es esto. Hoy tengo un problema severo que fue ocasionado por una patadita, que tal vez no fue muy fuerte, porque si no hubiera sido muy fuerte me hubieran tirado el diente, ¿no? Pero una patadita que fue suficiente para matarme el nervio. Y hoy tengo un problema. Esto es algo así que te estoy diciendo como un ejemplo. Pero imagina, trasladémoslo al corazón. ¿Cuánta gente no vive muerta en su corazón, en áreas de su vida, por lo que recibieron una pelea? Adonai nos ha permitido en nuestra familia tener un corazón de perdón, de agradecimiento a Dios, ¿no? Y por eso hoy podemos ver a cualquiera de yo puedo ver a cualquiera de mis hermanos y abrazarlos y sin ningún resentimiento. Pero no es así en todo el mundo. Y hay gente que vive toda su vida con la cuestión de, es que tú me dijiste, es que en esa pelea tú me hiciste, es que es terrible, pero es cierto. Entonces, vivamos atentos a lo que sale de nuestra boca y lo que entra en nuestros oídos y en nuestros ojos
y lo que se gesta en nuestro corazón, ¿no? Para que al final, con todo lo que entra, todo lo que sale, hay un filtro, y ese filtro sea la Torá, las instrucciones. Se puede ejecutar el proceso correcto. Claro, y pueda hacerse lo correcto conforme a lo que está escrito y dicho por la palabra. Amén. Entonces, pues bueno, familia, tengamos un Shabbat lleno del Shalom de Adonai, de Yehoshua, de Hashem Yehoshua, Hamashiach. Y pues todavía no es Shabbat, pero ya podemos decir Shabbat Shalom para que, ¿no? Para que ya en unas horitas más, cuando entremos en Shabbat, pues no nos quedemos sin un Shabbat Shalom de parte de la Kehilá de los del camino, ¿no? Entonces, Shalom a todos y les mandamos un abrazo y un fuerte beso de parte de todos los del camino. Nos vemos mañana para Shabbat.